La palabra al diputado Víctor Hugo Romero. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a tratar de ser breve porque muchas de las inquietudes han sido planteadas. Sin embargo, sí quiero reflejar al menos la opinión de nuestro bloque y que ya lo expresó el diputado Laspina, que veníamos con una expectativa a tratar este presupuesto, primero con un diagnóstico de la realidad y pensando también en una expectativa hacia el futuro. Este mismo planteo, con todo respeto, lo hicimos hace un año, cuando definíamos las distintas variables que se incluían en el presupuesto y que estas variables se reflejan de una u otra manera en los ingresos de la nación y en los gastos. Tal cual se dijo, se estableció una variable del 29%, luego se planteó en el mensaje una corrección del 41,10%, pero la expectativa, por ejemplo, del REM establece el 51%, 33 contra el 51, hay una diferencia sustancial donde claramente, ojalá que no sea así, ministro, ojalá que usted tenga razón en beneficio de los argentinos, pero la lógica y el mismo argentino sabe, no hace falta que sea economía, en un país donde el déficit se financia con emisión monetaria claramente impacta en la inflación. Que dicho de paso, es una inflación, es un impuesto, y que cae, que esto hay que decirlo, porque por ahí se dice términos de inflación, pero significa más pobreza y pega más a los sectores de clase vulnerable. Y en este análisis, teniendo en cuenta la inflación, hay una preocupación que la verdad tenía esperanza que podía cambiar hoy, cuando ratifica que el tipo de cambio va a estar a 131 pesos el año que viene, al 31 de diciembre del año que viene. ¿Y por qué digo que hay una preocupación? Porque este gobierno mantiene una política de incremento del costo fiscal y si encima se sigue utilizando el ancla del tipo de cambio como base para contener la inflación, a pesar de los precios cuidados, que eso sabemos que no es efectivo. Y por otro lado decimos que tenemos un problema de balanza comercial porque se prevé un crecimiento del 4%, pero también no se dice que cuando se crece en la economía argentina se necesita importar más. Y si no se apuesta a las exportaciones, la balanza comercial es negativa, como estamos expresando, está expresado en el mismo presupuesto, 27% menos de saldo comercial. Y digo, si queremos apuntar a la exportación, tenemos un costo fiscal alto y encima, y ojalá que se equivoque, mejor dicho no, ojalá que cambien la metodología, porque claramente cuando dicen que termina el 131, termina definiendo el Banco Central, la política monetaria, y por eso la brecha que hay cambiaría. Digo, cuando tenemos un dólar que no sube al ritmo de la inflación y tenemos un alto costo fiscal, perdemos competitividad, y ahí afecta a las exportaciones. Digo, es una preocupación, ministro, que me gustaría, como primera pregunta, es que si más allá de que no compartir la tasa de inflación, la visión del crecimiento del dólar va a estar en función de la inflación real o va a ser en función de lo que, como ha sido en la política de este último ejercicio, que ha sido menor al ritmo de la inflación y quedamos afuera de la competitividad, donde los cuales hoy vemos las consecuencias, además, por supuesto, de trabas a las exportaciones. En vez de generar incentivos para la exportación, generamos cupo y siempre estamos condicionando a un programa de certeza en la economía cuando cambiamos la variable de juego y más en un mercado que es competitivo y tenemos que ganar mercado y mantener la estabilidad. El otro tema que también me preocupa es la tasa de interés, que acá no se dice, y si hubiera sido, y es importante que antes de que emitamos un dictamen y generemos una opinión en este presupuesto,
que sostengo que, como se dice siempre, pero lamentablemente en la práctica no es así. Hoy venimos con una formalidad, pero luego el transcurso de los años, y en esto no es solamente de este gobierno, lamentablemente, por eso estamos así en la Argentina, definimos un presupuesto y terminamos con un presupuesto totalmente distinto. Pero digo, la tasa de interés es condicionante también en el presupuesto, porque mi pregunta es, ¿qué le preocupa más? A pesar que le preocupa a todos los argentinos. ¿La posición fiscal que tiene la Argentina hoy o la deuda del Banco Central? Porque si hablamos de incremento de tasa y las tasas son reales, el Banco Central ha incrementado su deuda en la ELIC y pase pasivo, hoy está 4,4 billones. 10 de diciembre, 9 de diciembre de 2019, 1,14 billones. 4,4, 1,14 billones. Claramente, una tasa positiva afecta de lleno a la rentabilidad del Banco Central. Eso implica la posibilidad de emisión, más cuando tenemos una balanza comercial menor a la que tuvimos hoy. Sería bueno que tendríamos tener el informe del presidente del Banco Central para tener claro la política monetaria, para tener claro qué prevé en cuanto a la base monetaria, qué prevé con respecto a la tasa de interés. El otro tema, señor ministro, usted planteó que en este año íbamos a tener un presupuesto, un déficit primario de 1,7 y que pasaríamos a 3,39 en el 2022. Y un déficit financiero de 3,5 que pasaríamos a 5,22. Pero hay algo que no dijo, que me gustaría que lo dejemos claro, porque si no, nos puede llegar a pasar lo mismo que nos pasó en el presupuesto pasado. Aprobamos un presupuesto con una política tributaria, pero después salió el impuesto al patrimonio, a la riqueza. Entonces, si nosotros vemos que en este presupuesto 2021 tiene componentes extraordinarios, que no hay que medirlo lo que efectivamente da el 2021 con respecto al 2022, porque es una comparación que no tiene parámetros, porque en ellos se incluyen conceptos como utilidad del Banco Central, que para el año 2022 no la va a tener y claramente no la puede tener con el alto volumen de endeudamiento que tiene el banco. Tiene transferencia por derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional y tiene el impuesto a la riqueza que si no tengo mala memoria, deben ser impuestos a las riquezas 200, utilidad del Banco Central 800, 424 de derecho de giro.